Chicos, bueno, acá estamos iniciando el tutorial número 5 con la temática del texto de divulgación científica. Es importante para abordar la temática del texto de divulgación científica saber cuál es el tipo de texto que se está trabajando, ¿eh? Entonces, el tipo de texto que se trabaja es un texto totalmente expositivo, ¿sí? Porque la función que cumple es la de exponer, ¿sí? Ya los textos expositivos nosotros ya estuvimos viéndolo en los tutoriales anteriores. Ahora, este tipo de texto de divulgación científica tiene por propósito el difundir. ¿El difundir qué? Lo que difunde son avances. ¿Avances de qué? Avances de la ciencia y de la tecnología. Aquí vamos a colocar ciencia y tecnología. Ahora, estos avances de la ciencia y de la tecnología van dirigidos a un público, que este público es un público no especializado. Es un público no especializado. ¿Por qué es un público no especializado? Porque va dirigido para la gente común. Entonces, es un texto expositivo que se propone difundir los avances de la ciencia y de la tecnología a un público no especializado. ¿Dónde se publica? Acá vamos a poner. Se publica en medios de comunicación masiva, como por ejemplo lo podemos encontrar en diarios, lo podemos encontrar en revistas, lo podemos encontrar en páginas web o internet, ¿sí? También estos organismos de investigación científica tienen sus propios medios de divulgación, ¿no?, científicos que pueden ser propios de ellos, como por ejemplo utilizan revistas especializadas. Yo siempre traigo a colación la revista Muy Interesante, o como se la conoce ahora, la revista Muy. En esa revista absolutamente abarca todos los temas de avances de divulgación científica, de todo, tanto de la ciencia como de la tecnología, absolutamente todo. Entonces es específica del área, eso es importante saber. Ahora, ¿cuáles son los temas que abarcan este tipo de texto? Los temas que abarcan este tipo de texto son muy variados. Por un lado, tiene los avances tecnológicos y de ciencia y científicos, tecnológicos o científicos. ¿Sí? Por un lado es eso, los avances tecnológicos y científicos. Por el otro lado, también abarca temas sociales, de hechos sociales. Hechos sociales como investigaciones históricas de diferentes tipos. Y también, por último, abarca los temas cotidianos. Temas cotidianos que lo abordan desde la perspectiva de la ciencia. ¿Sí? Por ejemplo, hay un programa de televisión muy conocido que es La Ciencia de lo Absurdo. Bueno, ahí justamente aborda temas cotidianos, pero desde la perspectiva y desde la visión de la ciencia y de la tecnología. Bueno, vamos a borrar un poco acá, como para poder seguir explicando, porque ahora vamos a tocar las características del texto de divulgación científica. Aquí vamos a colocar las características del texto de divulgación científica. ¿Sí? Las características del texto de divulgación científica, que como todo texto expositivo, en este caso los de divulgación, organizan sus contenidos en por un lado, a ver, vamos a colocar acá. Primero está la introducción, que en la introducción en general, ¿qué es lo que hace? Es incluir el tema planteando un interrogante, ya sea explícito o implícito. Es decir, en la introducción se plantea un interrogante. Que ese interrogante puede estar escrito o no, ¿sí? Es decir,
puede aparecer o no dentro del texto que vamos a leer. Aparte de la introducción, también tenemos lo que es la respuesta. Dentro de la respuesta vamos a encontrar lo que es el desarrollo del texto de divulgación científica. El desarrollo del texto parte de la respuesta que se está planteando en la introducción. Parte de ahí. Los temas que se exponen de manera atractiva para llamar la atención del público, y generalmente abundan ejemplos concretos, distintos tipos de ejemplificaciones. Y al final tenemos, dentro de las características del texto de divulgación científica, el cierre. En el cierre, es decir, hacia el final de este tipo de textos, se plantean nuevas dudas. ¿Sí? Y se mencionan aspectos que habrá que resolver y abordar en futuras investigaciones. Muy bien, aquí tenemos nosotros lo que son las características del texto de divulgación científica, es decir, cómo es la estructura de este tipo de texto. Primero tenemos una introducción en donde se plantea una interrogante. Seguidamente tenemos una respuesta, que es el desarrollo del interrogante que se plantea en la introducción, y al final tenemos el cierre, que plantea no solo nuevas dudas, sino que menciona aspectos que habrá que resolver y abordar en el futuro en nuevas investigaciones. Ahora, para finalizar lo que es la explicación del texto de divulgación científica, es importante abordar también los recursos, porque este tipo de texto también tiene diferentes tipos de recursos, como así también, que son muy parecidos a lo del texto expositivo, pero tiene algunos que son propios y específicos del texto de divulgación científica. Dentro de los recursos que tenemos de este tipo de texto, podemos nombrar las características específicas, como por ejemplo, dentro de los recursos tenemos el primero tenemos la relación de causa-consecuencia. La relación causa-consecuencia, en donde en la relación causa-consecuencia se presenta un origen de algo que se vincula con el efecto que produce ese origen. Así el lector puede construir un sentido lógico de un hecho. A veces aparece primero la consecuencia y después la causa. En otros tipos de textos aparece primero la causa y después la consecuencia. En el texto de divulgación científica lo podemos encontrar de una forma o de otra. Después tenemos, aparte del de causa-efecto, tenemos el del vocabulario específico. Esto es muy recurrente en lo del vocabulario específico. Lo vamos a encontrar siempre en los distintos tipos de textos de divulgación científica. ¿Por qué? Porque siempre se utilizan términos propios de las disciplinas, términos propios de las áreas de las cuales se están abordando. Entonces van a aparecer términos propios de las disciplinas. Términos propios de las disciplinas, es decir, terminologías que son propias de las disciplinas. Por ejemplo, si se habla sobre la medicina, se van a utilizar términos que hagan referencia, términos específicos que hagan referencia a esa área. Por último, tenemos como recurso las citas de autoridad. Las citas de autoridad son muy recurrentes en los textos de divulgación científica. ¿Por qué? Porque es necesario hacer citas de autoridad que se incluyen no solo palabras específicas para dar validez, se incluyen palabras de especialistas, ¿sí? Es decir, declaraciones de especialistas que ellos le dan validez y verosimilitud a lo que se está planteando. Entonces acá nosotros en la cita de autoridad vamos a encontrar palabras de especialistas.
que ¿para qué sirven las palabras de estos especialistas? Para darle validez y verosimilitud a lo que se está diciendo. ¿Sí? Bueno, seguramente en las cartillas y en los manuales, ustedes cuando vean un artículo de un texto de divulgación científica van a encontrar estos 3 recursos que utilizan este tipo de texto de manera muy frecuente. Bueno chicos, nos estamos viendo para el tutorial número 6. Hasta luego.